¿Cómo están, chicos? Ahora empezamos con un ejercicio de linealización que se utiliza para el laboratorio. Nos dice, dada la siguiente ecuación, f es igual a k por l elevado a la c, realiza la linealización por el método logaritmos y halla los valores de k y c. Grafica los resultados utilizando una hoja de cálculo. Además, nos adjuntan una tablita de fuerza en newtons y longitud en centímetros, que justamente son las dos variables. Recordemos que en cualquier ecuación tenemos variables. En este caso son f y l. L es la variable independiente y f es la variable dependiente que depende exactamente de los valores de l. Para ver si hay que linealizar, siempre la variable independiente tenemos que fijarnos a qué exponente está elevado. En este caso nos dice que está elevado un exponente c. Si nos diera un número, por ejemplo 1, ya sabríamos que es una línea recta. Pero en este caso justamente hay que encontrar cuánto es el valor de c para ver si es una línea recta o no, o qué tipo de curva es. Para poder resolver el ejercicio, lo primero que se hace es utilizar el método logaritmos. Eso significa que aplicaremos logaritmo a ambos lados de la ecuación. Se puede aplicar logaritmo natural o logaritmo en base 10. En este caso voy a aplicar el logaritmo natural. Y tendríamos lo siguiente. Logaritmo natural de f es igual a logaritmo natural de k por l elevado a la c. Una vez que aplicamos esto, vemos si en alguno de los lados se puede aplicar alguna propiedad del logaritmo. En el lado izquierdo de la ecuación no se puede aplicar nada, así que se queda con logaritmo de f es igual a, aquí tenemos una multiplicación. La propiedad de logaritmos cuando tenemos una multiplicación se puede convertir en suma. Entonces tendremos logaritmo de k más logaritmo de l elevado a la c. Todavía podemos aplicar una propiedad del logaritmo. Cuando tenemos un exponente, ese exponente va como coeficiente adelante del logaritmo. Y tendríamos lo siguiente, logaritmo de f es igual a logaritmo de k más c logaritmo de l. Una vez que llegamos a aplicar todas las propiedades, comparamos con la ecuación de una línea recta. La ecuación de una línea recta dice y es igual a más bx, donde nuestras variables son y y x. Entonces, esas variables tienen que corresponder a las variables del problema, en este caso f y l. Si nosotros vemos, estas variables están con logaritmos. Significa que y equivale al logaritmo de f y x equivale al logaritmo de l. Mientras tanto, a, que es una constante, equivale al logaritmo de k y la pendiente b equivale a c. Si escribimos esos cambios de variable, tendríamos logaritmo natural de f será y. A es logaritmo de k, logaritmo natural de k es igual a a. Recuerden que a es la ordenada al origen en la línea recta. C es igual a la pendiente, a b, y finalmente logaritmo de l es igual a x. Con estos cambios de variable, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra tabla ya no puede ser solamente f, tendrá que ser logaritmo de f y va a estar en el eje y. Y l no puede ser solamente l, de acuerdo al cambio de variable, dice que l tiene que ser logaritmo de l. Así que lo que tenemos que armar ahora es una tabla de logaritmo de f en función de logaritmo de l. Eso lo hacemos en Excel y vemos los resultados para poder hallar posteriormente los valores de k y c. En Excel ya tenemos los datos de la fuerza y de la longitud y podemos verificar si es o no una línea recta. Para esto simplemente seleccionamos los datos y una vez seleccionamos podemos insertar. Elegimos el tipo de gráfico, en este caso vamos a elegir una dispersión de puntos y observamos claramente que el gráfico no es una línea recta, por eso la hemos linealizado. Entonces en el proceso de linealización habíamos quedado que esta f tenía que ser logaritmo natural de f y la longitud tiene que ser logaritmo natural de longitud. En Excel para poder lograr eso simplemente tenemos que poner la fórmula, es decir, igual, ponemos ln, paréntesis y elegimos la celda donde está nuestro dato, que en este caso es la celda B4. Y ponemos igual, listo, y entonces empiezan a aparecer los logaritmos. Para poder hacer lo mismo con los otros datos, simplemente arrastramos hacia abajo y tenemos ya todos los logaritmos de cada uno de los datos que teníamos en este punto.
Lo mismo hacemos en L. Entonces ponemos igual logaritmo natural, paréntesis del dato que queremos convertir o que queremos sacar logaritmo natural y ponemos enter. Podemos copiar esto hasta abajo y tenemos el logaritmo natural. Una vez que tenemos ese logaritmo natural, nos interesa sacar su ecuación. Entonces, ayudados con Excel, simplemente pintamos, decimos que queremos insertar una gráfica, elegimos nuevamente una gráfica de puntos y aquí nos aparece esta gráfica, que es la gráfica que nos interesa. Sí, vamos a borrar esta de aquí. Agrandamos jalando por aquí para ver mejor el gráfico. Y ahora nos fijamos si nuestros datos son los adecuados. Hacemos clic derecho en cualquiera de los puntitos y vemos seleccionar datos. Entonces vemos en modificar y observamos que el eje X está como logaritmo de f y el eje Y está como logaritmo de L. Nosotros necesitábamos la gráfica al revés, que f sea el eje Y. Para eso hacemos clic en este botón, eliminamos esta parte y elegimos quién queremos que sea nuestro eje Y. Nuestro eje Y tiene que ser esta fila. Ponemos enter. Elegimos ahora nuestro eje X de la misma manera. Elegimos nuestra fila. Ponemos enter. Y tendríamos ahora sí nuestra gráfica como queríamos. En el eje X tiene que estar el logaritmo de la longitud y en el eje Y el logaritmo de f. Por la ecuación que habíamos planteado previamente. Una vez que vemos eso, aceptamos y aceptamos. Ahora lo que queda es graficar la línea recta. Para eso, nuevamente hacemos clic derecho en uno de los puntos de nuestros datos, agregamos línea de tendencia, nos va a aparecer un menú, vemos qué tipo de línea, en este caso estamos linealizando, entonces será una lineal, y más abajo elegimos que nos presente la ecuación en el gráfico. Entonces aquí nos muestra la ecuación, que es y es igual a 3,125x menos 2,773,58. Esta es la ecuación de nuestra línea recta. Si quieren arreglar un poco su gráfico, pueden hacer doble clic en título y pueden poner el título al gráfico, que sería linealización. También podrían agregar etiquetas al eje Y y al eje X. En este caso, como estamos en el trabajo de la linealización, lo que nos importa es la ecuación y copiamos la ecuación para poder terminar de hacer el ejercicio. Listo, copiamos la ecuación que nos sale en Excel, que es esta de aquí, y la ordenamos para que tenga la misma forma que tiene nuestra ecuación de línea recta. Así que tendremos Y es igual, primero el término independiente, con su signo obviamente sería menos 2,7358 más 3,125x. Cada uno de estos valores representa menos 2,73 será el valor de A y B equivale a 3,125. Tomando en cuenta eso, hacemos los cambios de variables. Recuerden que esto es A y esto es B. Para calcular el valor de K, simplemente nos fijamos en el valor de A de nuestra ecuación y aplicamos el cambio de variable que hemos planteado al principio. Entonces tendríamos logaritmo natural de K es igual a A, donde A vale este número. Tendríamos entonces logaritmo natural de K es igual a menos 2,7358. Despejando el logaritmo natural será igual a, su inversa es E elevado a la menos 2,7358. Colocamos en la calculadora y vemos cuál es el resultado. Para colocar en la calculadora solo tenemos que hacer Shift, logaritmo natural, aparece una E y copiamos el menos 2,7358 y K nos sale 0,065. Ahora, para hallar el valor de C, claramente nos dice que C es igual a B, por lo tanto C es igual a B. El B de nuestra ecuación es 3,125 y hemos encontrado los valores de las constantes que teníamos que hallar en nuestra ecuación. Finalmente, la ecuación se escribiría de la siguiente manera: F es igual a K, que es 0,065, multiplicado por L elevado a la C, que es 3,125. Y de esa manera se linealiza y encontramos los parámetros de esta ecuación.